Estamos conectados con la abogada penalista Romy Chan, a quien agradecemos por acompañarnos esta mañana, porque hay muchos temas que sin duda se entienden muy bien en el ámbito jurídico, pero los ciudadanos, las personas que no somos abogados, nos vamos a estrellar, Alicia, con muchos conceptos y situaciones que queremos entender. Así es, y por eso qué mejor que la doctora Chan para que nos explique qué es lo que va a pasar, ¿no? Con Andrés Hurtado. Doctora, buenos días y muchísimas gracias por este contacto. Esto es una detención preliminar por 7 días. ¿Podría ampliarse, doctora Chan? No, lo que normalmente pasa es que vencidos los 7 días, la Fiscalía ya define si formaliza o no investigación preparatoria y, o sea, si tiene elementos suficientes de prueba para respaldar su hipótesis, que sería el delito de corrupción, y si pide o no prisión preventiva, ¿no? O sea, con lo cual es muy poco probable que se amplíe el plazo de la detención preliminar. Pero además también hay que tomar en cuenta que esto es algo que se veía venir. Y bueno, no sorprende que el señor Andrés Hurtado estuviera en una clínica, porque también, recordemos, es la estrategia que han seguido muchas personas que sabían que en cualquier momento las podían detener. ¿Y esto por qué es? Porque ya había un impedimento de salida en su contra por un máximo de 15 días. Entonces ya el lunes o martes iba a vencer. Entonces era evidente que en estos días se iba a tomar una decisión por parte de la Fiscalía de si pedía o no su detención preliminar o su prisión preventiva, ¿no? Ahora, Romy, usted lo había adelantado muy bien hace un par de semanas, precisamente al aparecer un video inicial, un primer video, un mensaje del señor Andrés Hurtado. Usted había comentado que es una estrategia bastante socorrida la de acudir a un centro de salud, hablar de operaciones, lo que hemos visto en las últimas horas y días. Pero queríamos también preguntar acerca de la figura de la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta, quien aparece en el expediente que ha analizado el juez Checkley. Acá tenemos la documentación que nos explica un poco por qué se ha tomado esta medida de detención preliminar por 7 días. En el caso de Andrés Hurtado, sí. En el caso de la fiscal Peralta, no. Y eso nos llama mucho la atención porque hablamos de una alta funcionaria del ámbito de lavado de activos que también podría tener poder para desaparecer o alterar algún tipo de prueba. ¿Qué le parece a usted esta decisión del juez? Lo que pasa es que las evaluaciones sobre el tema de la detención preliminar se hacen en cada caso concreto. Son individuales. Son individuales, así es. O sea, los elementos de prueba son uno de los elementos, pero en realidad lo más importante en estos casos es el tema de la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y en este caso, ojo, la fiscal ya fue separada de su puesto. O sea, ella ya no tiene posibilidad alguna de acceder a los expedientes, ya no tiene posibilidad alguna de conocer ningún otro caso de lavado de activos. Y por tanto, y además, ojo, de alguna manera tiene un arraigo, porque me parece que hasta incluso tiene familia, además también tenía trabajo, ¿no? Entonces, esos elementos son los que valora el Poder Judicial para determinar si existe o no detención preliminar, ¿no? Mientras que en el caso del señor Andrés Hurtado, para empezar, estaba en una clínica, ¿no? Y en segundo lugar, ya no tiene trabajo, no tiene un trabajo conocido, estable, fijo, ¿no? Es más, el canal incluso dijo que lo que había indicado era falso respecto a que él había decidido suspender su programa por 3 semanas, porque en realidad ya no iba a ir más el programa. Entonces todos esos elementos pues se toman en cuenta en cada caso concreto. Pero eso no significa que si de repente el fiscal decide formalizar investigación preparatoria y aprecia algunos elementos que cuentan de que si hay un riesgo por parte de la fiscal o de otras personas, puede establecerlo, pueda pedir también su prisión preventiva. Hay un extra que me estaba olvidando, ¿no? Andrés Hurtado no fue a declarar cuando lo citaron porque justamente dijo que estaba en la clínica. Buen punto. Claro, entonces en ese avance de la investigación sí se podría, o sea, el fiscal podría reiterar y volver a pedir la detención también de la fiscal de lavado de activos y pérdida de dominio, Luz Peralta. Sí, podría hacerlo, pero ya seguramente a nivel de la formalización de investigación preparatoria, que ya vendría, ya no con una detención por 7 días, sino probablemente una prisión preventiva por un plazo que podría ser 9 meses, o en función a lo que el fiscal considere se va a demorar en la investigación, tal vez un poco menos. Ahora, Romy, en este expediente, explíquenos por favor usted, en este expediente se habla mucho, se utiliza mucho la palabra cohecho. Uno va al diccionario, cohecho es soborno, presunto pago de sobornos en este caso. Pero ¿podría usted explicarnos el alcance de este presunto delito? ¿Cuántos años puede significar para cada uno de los involucrados? En el caso de Andrés Hurtado, por el cual además se ha determinado esta detención preliminar, parece ser el más afectado o el más comprometido hasta el momento. Así es. El cohecho es lo que nosotros conocemos con el término de corrupción, ¿no? ¿Y cuándo hablamos de corrupción? Cuando una persona
le ofrece, le promete o le entrega cualquier beneficio a un funcionario público, ¿no? Para hacer, ojo, algo que puede ser conforme a su trabajo o también en contra de lo que su trabajo indica, ¿no? Contrario a la ley, ¿no? Y ojo que aquí en el delito de corrupción se sanciona a las dos partes. Existe un artículo preciso en el Código Penal que sanciona a quien paga o a quien ofrece, y también otro artículo que sanciona al funcionario que recibe lo que llamamos coima, ¿no? Y ojo que la coima no tiene que ser siempre anterior al hecho que se le pide al funcionario. Por ejemplo, no es que yo le pague una coima para que me den mi licencia, no. También podría ser que yo le pague o le dé un regalito después de que me dio mi licencia. O sea, como consecuencia de... ¿no? Como consecuencia, ¿qué? Ahora, en este caso entonces, Romy, lo que entendemos es que a Andrés Hurtado es por cohecho activo, es decir, porque ofreció el soborno, y a la fiscal Luz Peralta es por cohecho pasivo, es decir, por presuntamente haber recibido este $1.000.000 a cambio de liberar o devolver ese cargamento de oro. Así es, ¿no? Porque por un lado se sanciona al particular y por otro al funcionario. ¿Y cuál es la sanción penal, Romy? ¿Cuál es la sanción que recibirían ambos? ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Bueno, la pena más alta puede llegar hasta 8 años de cárcel, ¿no? Que, ojo, se podría sumar a las penas que se impongan por otros delitos en otros procesos. Porque también es bueno indicarle a las personas que nos escuchan que acá no estamos hablando de una única investigación. Así es. Estamos hablando de varias. Hay cuando menos tres. Hay cuando menos tres que además están debidamente explicadas en el expediente al que hemos tenido acceso, donde el juez Checklin finalmente determina esta prisión preliminar para Andrés Hurtado. Ahora, también se habla en estos casos de lavado de activos, y uno usualmente cuando escucha o se ocupa de este tema de lavado de activos es porque fundamentalmente hablamos de dineros que ingresan de forma irregular, y eso también tiene una sanción que puede ser muy elevada. En el caso de Andrés Hurtado, presuntamente vinculado a estos temas de lavado de activos, ¿cuál es la situación que podría encarar en los próximos días? Muy complicada también. ¿Por qué? Porque en el lavado de activos hablamos de dinero que viene de un acto previo ilegal. Y claro, aquí ya tenemos el acto previo determinado. A diferencia del caso Cócteles, por ejemplo, donde se discute si el dinero es negro o no. No, aquí es clarísimo que todo lo que viene por actos de corrupción es dinero negro, ¿no? Entonces, él va a tener que establecer cómo ha hecho su patrimonio y si realmente lo que él ha venido ingresando, declarando a SUNAT como ingreso, por ejemplo, se condice con lo que ha venido comprando y con, además, la vida que ha venido teniendo en estos días. Y ojo, no solamente él, sino que algo muy importante que las personas deben de saber, también su familia, también sus... Caray. El lavado de activos abarca a todos. El lavado de activos no solo perjudica a la persona que de repente motivó, ¿no? Sino también al papá que, por ejemplo, pone los bienes a nombre de sus hijas. Porque utiliza a sus hijas para esconder la plata. Y ahí todos responden penalmente. O sea, entonces, claro, para entender eso bien, Romy, usted considera, ¿no? Y como además lo ha ya declarado un ex asistente de Andrés Hurtado, y es que hay una manutención, ¿no?, del padre hacia sus dos hijas que viven en el extranjero. ¿Ellas podrían estar también incluidas en esta investigación por lavado de activos? Si es solo una manutención, tal vez no, porque ellas podrían decir, bueno, yo no sabía de dónde mi papá sacaba la plata. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de bienes que han sido colocados a nombre de las hijas o que se han comprado a nombre de las hijas justamente para esconder que él no tenía la capacidad económica para comprarlos, ahí sí que podrían ser involucradas. Y eso le pasa a mucha gente. Le hago la pregunta al revés, entonces, Romy, porque de repente se podría entonces iniciar una investigación contra ellas para ver de dónde viene, ¿no?, estos lujos que ellas suelen exhibir en las redes sociales. Sí, por supuesto que ellas en el caso de lavado de activos pueden ser incorporadas. Eso es lo usual en los casos en los que los papás comprometen a los hijos utilizándolos para esconder el dinero. Ahora, Romy, ¿cómo va a ser el Poder Judicial? En este caso no solamente hablamos de jueces, también fiscales, porque en los últimos días se han encontrado una serie de nexos, de favores, de regalos, de viajes que involucran no solamente, como acabamos de ver, a una fiscal de lavado de activos, también presuntamente a la titular de una corte superior, estamos hablando de una jueza, o también a personas que han desempeñado funciones muy importantes en el Ministerio Público, en la Fiscalía, como fiscales superiores, incluso en algunos casos temporales, pero
han estado en medio de una serie de casos muy importantes, casos emblemáticos. A todos ellos, ¿cómo se les investiga por parte del mismo Poder Judicial? A lo que voy es, no hay un conflicto de intereses. ¿Cómo evitamos que haya un conflicto y que efectivamente se pueda investigar a todos los que aparezcan mencionados o involucrados en este caso? Bueno, el Ministerio Público y el Poder Judicial son instituciones bastante grandes, ¿no? Entonces, no necesariamente todos los fiscales y los jueces se conocen. Ahora, obviamente, si existe un juez o un fiscal que conoce a uno de sus colegas investigados, está en la obligación de abstenerse de conocer el caso y de apartarse de la investigación para que entre otro que sí sea objetivo, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya se ha dado antes. Recordemos que tenemos casos de jueces que han sido pillados recibiendo coimas y que están presos porque alguien en la fiscalía los denunció y porque un juez los condenó. Entonces, eso no preocupa tanto, pero lo que yo creo sí va a ser difícil para el Ministerio Público es seguirle la madeja, seguir el hilo en la madeja, porque parece que hablamos de muchísimas ocasiones donde esto, o muchísimos casos donde el señor Hurtado habría ofrecido, entre comillas, sus presuntos servicios de traficante de influencia. O sea, ¿hasta dónde quieren llegar con la investigación? Es un poco su suspicacia. Así es, ¿no? Porque esto puede de remodelar la casa de un fiscal, se supone gratis, o de hacer las fiestas y llevar a personajes deportivos supuestamente gratis, ¿no? Esto es pues muy difícil de aceptar, ¿no? Porque como dice el refrán, no hay lonche gratis, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a tener la fiscalía que agudizar sus ojos, y la labor de la prensa va a ser muy importante para descubrir hasta dónde va la red. Porque, ojo, yo sé que el tema jala mucho porque el señor Andrés Hurtado es una persona conocida, claro, pero no hay que olvidar que lo más importante es que estamos hablando de jueces, fiscales. Sí. Eso es lo que nos preocupa. En el Ejecutivo. O sea, es que podría ser incluso una red tipo Vladimiro Montesinos. ¿Hasta dónde llega la cosa? Esa es la pregunta del millón. O sea, que solamente esa es la punta del hilo de la madeja, ¿no es cierto? Para determinar hasta dónde puede llegar. Y eso es importante si es que Andrés Hurtado decide además hablar, porque él puede acogerse al silencio y con esto entonces taparía un poco las implicancias de estos magistrados o funcionarios públicos. ¿Los libraría de sanción? Sí, claro, pero no se beneficiaría en nada, ¿no? Porque eventualmente si él decide acogerse a la colaboración eficaz y entrega información importante que permita encontrar a funcionarios públicos, me queda claro que la Fiscalía va a optar por perseguir a los funcionarios que afectan el funcionamiento del Estado que por perseguir al señor Andrés Hurtado, ¿no? A no ser claro que sea el líder de la organización, porque si ese es el caso, obviamente. Claro. Entonces ahí habría que hilar fino en la estrategia que va a tener su abogado, ¿no es cierto? ¿Podría Andrés Hurtado acogerse a esta figura de colaborador eficaz y contar hasta dónde iban los nexos que pues malos magistrados o fiscales recibieron dinero a cambio de estos pedidos que él les llevaba, ¿no es cierto?, para darles pues algún tipo de facilidades o apoyarlos con algún tipo de gestiones judiciales? Así es, ¿no? Y lo que tranquiliza de alguna manera en este caso es que el fiscal que está a cargo en esta investigación concreta es el fiscal Alcides Chinchay, que es una persona con muchísima experiencia en el puesto, muy académico, que maneja muy bien las figuras procesales y que además es muy hábil para el tema de las estrategias. Entonces yo creo que eso, ¿no?, sumado a todo este complejo que se va descubriendo y la labor que viene realizando la prensa, va a ayudar a poder desenredar este hilo de maíz. Romy, aprovechando su amplia experiencia en estos casos complejos, la del estribo, una cortita nada más, ¿usted cree probable que luego de estos 7 días de detención preliminar se solicite de manera formal ya una prisión preventiva por varios meses? Es lo más probable. Es lo más probable si no hay algún cambio y si el fiscal sigue la misma línea de investigación y encontrando elementos probatorios, que de seguro lo va a hacer, como ya está recabando declaraciones, ¿no? Lo más probable es que haya una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque al haber detención preliminar ya se está estableciendo la existencia de un posible riesgo en la obstaculización de información o en la fuga de la persona, claro, ¿no? Entonces, claro, o sea, si el fiscal corrobora sus hipótesis, difícilmente podrá cambiar la impresión. Muy bien, muchísimas gracias a la abogada penalista Romy Chan, como siempre, amable en su atención y muy clara en sus conceptos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Muy bien.